Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos y estamos en el capítulo número, ¿se acuerdan, no? En el 9, gracias mi hermano. Capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 9. Finalizando ya este capítulo, espero, ¿verdad? Alcancemos a llegar a esa parte. Damos gracias al Señor por su palabra porque en 9 capítulos hemos podido extraer tanta enseñanza de parte del Señor, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor y yo lo invito a que usted durante la semana pueda seguir pidiéndole al Señor porque Dios le puede seguir dando más a través de esta palabra, ¿verdad? A su propia vida, así que hágalo, ¿verdad? No pierda esta hermosa oportunidad de estar ahí delante del Señor y recordando que su palabra nunca vuelve vacía. Amén. Vamos a ir al capítulo 9, al versículo 32. La semana pasada hablábamos de la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Vimos también cómo el Señor comenzó a tratar con la iglesia, ¿verdad? Cómo comenzó la iglesia a expandirse, ¿verdad? Por los distintos lugares. Y hoy día vamos a continuar con este relato, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿a cuántos? A todos, vino también a los santos, recuerden que los santos son los cristianos, los santos que habitaban en Lida, una ciudad. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, un nuevo personaje, ¿no? Que hacía 8 años que estaba en cama. La razón, pues, era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le enviaron y le vieron todos los que habitaban en Lida, que era su ciudad natal, y en Sarón, otra ciudad, las cuales, ambas ciudades, se convirtieron al Señor. Vamos al versículo 36. Había entonces en Jope, otra ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Como que quedamos lo mismo, ¿no? Traducido. Que quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Eso era parte de una tradición, ¿no? De lavar los cuerpos. La pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos, a los cristianos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Me puedes dar un poquitito? ¿Qué le parece? Hermoso relato, ¿no? ¡Wow! Es como, no es muy largo este texto, ¿no? Del 32 al 43, pero aquí sucedieron muchas cosas. Qué interesante, ¿no? Poder hablar acerca de eso. Y eso vamos a hacer. Si hablamos de la salvación de un creyente, podemos decir que la salvación se constituye como un milagro. ¿Cree usted que la salvación es un milagro? ¿Que usted haya sido salvado de la condenación eterna? Es un milagro, ¿verdad? Es algo sobrenatural que una persona sea trasladada de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Bueno, recuerde que hay un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz, pero es un milagro, ¿verdad? Sin embargo, las señales y los milagros siguen a la iglesia del Señor. Estos son evidentes, los milagros, las cosas sobrenaturales, son evidentes en medio de la iglesia y esto es de alguna manera un respaldo que Dios da para su santa iglesia, ¿verdad? La manifestación sobrenatural del poder de Dios en nuestras vidas. Muchos de ustedes, ¿verdad? Muchos hemos sido testigos, ya sea de primera persona
o testigos de alguien cercano en cómo Dios ha obrado milagrosamente en las vidas, ¿verdad? Y bueno, Dios lo seguirá haciendo. Eso es la mejor noticia, ¿no? Hoy nuestro tema se llama el poder de Dios a través del servicio. Bien, vamos a hablar acerca de esto. Prácticamente todos los casos de milagros que se mencionan en la Biblia me llaman la atención porque están relacionados con personas que no son creyentes. ¿Se ha dado cuenta de eso? No es que a los creyentes no les sane, pero todos los que se mencionan en la Biblia son con personas no creyentes. Estamos hablando de sanidades, ¿no? Acá lo que vemos también es la resurrección milagrosa de algunas personas que eran hermanos en la fe, ¿verdad? Como el caso de esta mujer que era creyente, a diferencia de Eneas que no lo era. Los prodigios y los milagros en medio de la iglesia del Señor, somos nosotros la iglesia del Señor, de alguna manera estimula la fe de las personas, ¿sí o no? Cuando usted ve un milagro en medio de la iglesia, su fe aumenta, ¿no? No creo que usted pierda la fe, al contrario, ¿verdad? Son cosas que le ayudan para fortalecer aún más su fe. La fe ya está fundamentada en el Señor, ¿verdad? Pero es un impulso, ¿verdad? Recuerde que también nosotros nos movemos de alguna forma en nuestras emociones, ¿verdad? Pero el corazón es engañoso. Pero Dios, por medio de los milagros, nos permite aumentar nuestra fe en el Señor. Sin embargo, que una persona sea sanada por el poder de Dios o que haya experimentado el poder de Dios de alguna forma en su favor, esto no significa que esa persona sea necesariamente salvo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso bíblico donde estaban los 10 leprosos. ¿Se recuerdan los 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron? Solamente uno a dar gracias al Señor. Los otros solamente experimentaron el milagro. Los otros 9. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que no necesariamente un milagro es un símbolo de salvación, pero de alguna forma sirve para que la persona pueda estimular su fe, ¿verdad? A creer. Hay un respaldo de parte de Dios sobre su iglesia, no solamente sobre el pastor, sobre cada uno de ustedes. ¿Puede usted orar por un enfermo? Claro que sí, puede hacerlo. Puede orar por un enfermo y Dios en su misericordia puede obrar, ¿no? Entonces, luego de la conversión de Pablo que estudiábamos las semanas anterior, el apóstol Pablo desaparece por un tiempo acá del relato del libro de los Hechos, más o menos como en el capítulo 13 creo que vuelve a aparecer. Y de una manera milagrosa, Pedro está siendo también restaurado en su carácter. ¿Se recuerda el Pedro de los Evangelios? ¿Cómo era el Pedro de los Evangelios, verdad? Era animoso, era como, su ánimo era fluctuante, ¿verdad? Un día estaba diciendo, nunca te negaría, Señor, y al otro día lo estaba negando, ¿verdad? Decía esto y hacía lo otro, hablaba de la paz y luego cortaba orejas, ¿verdad? Era muy impulsivo, ¿verdad? Era muy prepotente, le faltaba amor, le faltaba compromiso con la obra del Señor incluso, ¿verdad? Esto significa que aún al ver la vida de Pedro restaurada ahora, con esta forma que él tiene de vivir en el libro de los Hechos, como se relata, de alguna forma nos da esperanza a nosotros, ¿verdad? Porque pareciera que todavía estamos como más parecidos al Pedro del principio de los evangelios, ¿no? O usted está ya como el Pedro, el que se relata ahí en el libro de los Hechos. Yo pienso que estamos más para el lado de los evangelios, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí. Amén. Bueno, pero podemos tener esperanza en el Señor. Entonces, de una manera milagrosa, Dios trabaja con Pablo, el apóstol, lo transforma radicalmente, y Dios de una manera milagrosa también obra en la vida de Pedro. Y lo vamos a ver ahora en todos estos relatos que siguen, ¿verdad? El apóstol Pedro, y en general los apóstoles, representan de alguna manera el ejemplo un ejemplo a seguir, ¿verdad? De un buen hombre al servicio de Dios. Nosotros tenemos que ser imitadores del Señor, pero a través de estos siervos también nosotros podemos imitar. De hecho, en algunas cartas del apóstol Pablo, él habla de que se le imite. Puede sonar un poco egocéntrico esto, ¿no? Que tú digas, sé imitador de mí. Pero también tenía un testimonio. Ahora, para decir eso, ¿qué es lo que hay que tener? Un testimonio. ¿Se atrevería alguno de ustedes a decir, hermanos,
sean imitadores de mí. ¿Se atrevería o no? Mejor no respondamos eso, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol sí lo podía decir. Ahora nosotros tenemos que aprender de esto. No para andar diciendo afuera sean imitadores de mí, pero sí para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, el siervo de Dios, siervo viene de servicio, el ministro de Dios viene de ministerio y significa servicio o esclavo incluso. El siervo de Dios siempre debe estar dispuesto a servir a Dios, a su Señor, sin condiciones. ¿Verdad? ¿Usted ha visto alguna vez un esclavo poniendo, bueno, ya no existen, pero en lo que la historia comenta, ¿vio alguna vez un esclavo poniéndole condiciones a su amo para hacer algo? ¿Verdad? No. Sabemos nosotros, y lo hemos dicho reiteradamente, que todo esclavo sabe que no tiene derechos, solo tiene deberes. Entonces, un siervo de Dios, un esclavo de Dios, siempre debe estar dispuesto a servir a Dios, en amor, por supuesto, ¿verdad? Sin condiciones. Servimos a Dios sin condiciones. Servimos a Dios sin cuestionamientos. Esto, hoy día en la sociedad que nosotros vivimos, cómo se está forjando esta sociedad, tal vez esto no logre cuajar, así como amoldarse, ¿verdad? Porque hoy día la gente dice, no, tú tienes que exigir todos tus derechos. Y tienen razón en muchas cosas, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, nosotros, como hijos de Dios, le servimos sin cuestionamientos, ¿verdad? Sin condiciones, ¿verdad? Sin tiempo incluso. De alguna forma nosotros dentro de la iglesia ponemos un tiempo, ¿no? Porque tiene que haber un orden. Pero a Dios se le debería servir sin un tiempo en particular. O sea, tú puedes orar en tu casa todos los días. En el tiempo que Dios te lleve, tú lo puedes hacer y cantarle y todo lo que tú quieras. Pero entendamos esto, ¿verdad? No es que nosotros estemos ahí con el reloj, ya, le voy a dar 1 hora al Señor, 1 hora y media. Ya, 1 hora 29, ya listo, me voy. No, ¿verdad? Seguimos siendo servidores del Señor en todo momento. Cuando tú estás sirviendo en tu trabajo, también estás glorificando al Señor. Y ahí tenemos una tarea. Cuando servimos al Señor en nuestras familias, estamos sirviendo al Señor y tenemos una tarea. Los hijos con los padres y así, ¿verdad? Entonces, una pregunta para todos ustedes. Piensa esta pregunta. No me la responda. ¿Usted se atrevería a responder con un sí? Si yo le hago una pregunta, usted me diría sí, inmediatamente, antes que yo le diga lo que le voy a preguntar o le voy a pedir. ¿Sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, hermano, les voy a hacer una pregunta. Digan que sí. Digan que sí. No, ¿verdad? Primero dime la pregunta. Eso es normal, ¿no? Eso está bien, ¿no? Porque eso tiene que ver también con algo racional, ¿verdad? Pero eso es entre seres humanos. Probablemente la respuesta entonces sea no. Sin embargo, la respuesta a Dios siempre debe ser y se resume con un heme aquí. ¿Sí? ¿Usted puede decirle a Dios, heme aquí? Claro. Podemos decirle a Dios, heme aquí, ¿verdad? Incluso sin saber cuál podría ser la orden de parte de Dios. Señor, aquí estoy. Haz de mí, una frase muy conocida, lo que quieras. Frase bonita también incluso para una canción, ¿verdad? Haz de mí lo que quieras, Señor. Es bonito. Pero mire lo que estamos diciendo. Haz de mí lo que quieras. Ok, te voy a matar. No, 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 Señor. Pero si dijiste haz de mí lo que quieras. Para nosotros la muerte es como un castigo, ¿verdad? Para Dios la muerte es un rescate. Porque te lleva con Él y estás con Él para siempre, ¿no? Por eso yo les digo que cuando muramos, vamos a decir, ay Señor, ¿por qué no me morí antes? Yo que luchaba con quedarme ahí en esa vida, ¿verdad? Y ahora mira, Señor, por favor, que se muera mi familia, que se vengan conmigo, ¿verdad? Ese va a ser nuestro pensamiento. Hoy día nos cuesta, y eso se entiende. Pero entendamos que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Por eso tú puedes confiar en el Señor y estar tranquilos. No importa, ¿verdad? Y va a venir ese fantasma de la muerte, ¡buh! ¿Verdad? Te vas a morir, ¡buh! Y el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, ¿verdad? Y murió después.
Averigüe cómo murió Isaías, por ejemplo. El otro día lo leía por ahí. Interesante. Bueno, búsquelo ahí como tarea. Entonces, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Esta es una respuesta que de alguna manera la vemos en la Biblia y que resume la respuesta de los grandes siervos del Señor. Heme aquí. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo oye. Di la palabra, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Incluso sin saber la orden podemos decir delante del Señor, heme aquí. Esto significa, Señor, di lo que quieras, porque yo estoy dispuesto a hacerlo para ti sin condiciones. Heme aquí, Señor. A veces queremos servir al Señor, pero queremos saber, dame unos spoilers, ¿no? unos tips, unos adelantos de cómo va a venir esto. Pero no, tenemos que estar dispuestos al Señor a servirlo. Para poder llegar a eso, tú también tienes que conocer a Dios. Cuando tú conoces un atributo de Dios que es su benignidad, que no hay ninguna intención mala en Él, tú ya puedes descansar y saber que lo que Dios te pida es perfecto. Todo lo que la Biblia dice, hermanos, todo, absolutamente todo. Mire, cualquier persona que no sea cristiana, inteligente, que pueda analizar, al leer la Biblia se da cuenta que todo el consejo bíblico es bueno. No hay nada de malo en el consejo bíblico, absolutamente nada. Incluso los psiquiatras y los psicólogos dicen, que la mayoría son agnósticos, ¿no? Son ateos, ellos dicen, es mejor que una persona crea. La gente que cree, que tiene fe, vive mejor. Yo no puedo creer, yo no tengo tu fe, para mí eso es como absurdo, dicen ellos, ¿no? Pero me gustaría tener esa fe, pero yo no lo puedo, no sé, dicen ellos, ¿verdad? Pero reconocen que una persona que tiene una fe en algo superior vive mejor. Por lo tanto, las verdades bíblicas no se pueden esconder, no se pueden tapar. Entonces, podemos decirle a Dios, sí, Señor, yo te serviré de la manera que tú quieras, sin ninguna condición. Heme aquí, envíame a mí. Porque algunos dicen, heme aquí, envíalo a Él, ¿verdad? Pero nosotros decimos, envíame a mí, Señor. Había una canción que decía, una canción muy mentirosa que cantábamos antiguamente, ¿verdad? Se recuerda que le he dicho que durante la alabanza es cuando más mentimos muchas veces, porque le decimos cosas a Dios que tal vez no estamos dispuestos, ¿verdad? Y decía, envíame a mí, que dispuesto estoy, yo llevaré tu gloria. ¿A dónde? A las naciones. Eso es una gran, ¿cómo se puede decir? Es un gran compromiso. ¿Estaremos dispuestos realmente? Bueno, ahí lo dejo, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, o mejor dicho, Él nos recibe en su reino, porque decimos que recibimos a Cristo, ¿verdad? Pero en realidad Él nos recibe. Decimos que encontramos a Cristo, pero en realidad los que estábamos perdidos éramos nosotros. Entonces en realidad el Señor nos encontró, pero se entiende, ¿no? Usted dígalo como quiera, pero se entiende. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, somos ahora hijos del Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre. Confiamos plenamente en su perfecta voluntad. Sabemos que Dios, como les decía, es un Dios benigno, que no hay nada malo en Él y que todo lo que Él nos diga es bueno para nuestras vidas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Amén? Amén. Cuando usted dice amén, está diciendo amén. Así es. Así sea. Entonces, al entender esto, podemos decir siempre, sin saber lo que el Señor nos pueda pedir, Señor, heme aquí, porque sabemos que su voluntad es buena, ¿verdad? Distinto es cuando las cosas nacen del hombre, ¿verdad? Muchas veces los hombres, su maldad, utilizarán el nombre de Dios para decirte, Dios me dijo que me des tu casa. Dios me dice que me des tu casa. Dios me dice, ya, pues, vamos, ¿no? Yo les podría decir cosas así, ¿no? El Señor me dijo que quisieras esto, aquello. No, ¿verdad? No. Eso es algo muy personal. Eso es algo tremendo. Yo tampoco le voy a decir con quién se casa usted. Porque en algunos lugares te dicen, tú contigo, ¿verdad? No, eso es algo ya personal. Dios está trabajando
fuertemente en el apóstol Pedro, quien vivía para el Señor todo el tiempo. Él dejó de ser un pescador de peces y se transformó ahora en un pescador de hombres. ¿Por qué razón? Porque lo dejó todo por el Señor. Ahora, recuerde que cuando el Señor lo llama, no le ofreció dinero, no le ofreció un sueldo, simplemente lo llamó. Y el Señor les proveyó de lo necesario, pero no había un engaño en ese sentido, ¿verdad? El mismo Señor decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Síganme. Porque a veces pensamos que seguir al Señor es un signo o un símbolo de surgir. Eso hay que tener ojo, hermanos. Hay que tener ojo. Hay personas que piensan que tienen en su corazón hacerse líderes religiosos, cristianos, para poder lograr dentro de la iglesia lo que no fueron capaces de lograr en el mundo, ¿verdad? La autoridad que nunca tuvieron fuera, la tratan de ejercer dentro de una iglesia de una manera incorrecta. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Los ejemplos que vemos en la Biblia son muy distintos, ¿verdad? Muy distintos. Moisés renuncia a todo para servir al Señor. Estúdielo, véalo ahí usted para que podamos entender todo esto. No digo que todos los que sirvamos a Dios tengamos que ahora vivir en la extrema pobreza, no está hablando de eso, pero me refiero a lo que hay en el corazón. Entonces Dios está trabajando fuertemente, acá ahora vemos en el apóstol Pedro, y él vive completamente para el Señor en todo tiempo. Todo hijo de Dios debe estar dispuesto a servir a su Señor sin importar la importancia del lugar donde sea usado. Tú tienes que servir al Señor sin importar el lugar donde tú vas a ser usado, el contexto, ¿verdad? Eso podría ser un gran auditorio frente a muchas personas, o solo tal vez tú con una humilde persona, y tu pasión debe ser la misma. Vas a ir a predicar un estadio lleno de gente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora tienes que ir a predicar a lo bajo del puente a la persona. Pero ¿qué crees tú? ¿Hay alguna diferencia? La palabra es la misma. El Dios es el mismo. El mensaje es el mismo. El Señor murió, el Señor no hizo una muerte VIP, ¿verdad? No hizo como aquí estoy muriendo en esta cruz de madera por los pobres, y acá en esta cruz de oro por los mejorcitos. No, Él murió por todos, por igual, y no hace acepción de personas. Entonces, la condición del servicio a Dios, por eso hay que cuidar el corazón, debe estar dispuesto a lo que sea, donde sea, como sea, porque Él es soberano. Entonces, puedes estar en un auditorio frente a muchas personas o solo con una humilde persona, ¿verdad? Y tienes que hablarle con la misma pasión del Señor. Entonces, el apóstol Pedro, Juan, luego vinieron estos servidores, Esteban, Felipe, que hemos venido hablando, y en general todos los siervos del Señor tuvieron el mismo fervor por testificar del Señor, ¿verdad? Lo hicieron en grandes lugares, frente a multitudes. ¿Se recuerdan cuando se convertían 5.000, 3.000, verdad? Pero también lo hicieron frente a uno o dos desconocidos. También lo hicieron, lo acabamos de leer, ¿verdad? Venían de una gran experiencia y luego están ahí en otra situación. Una pregunta para ti. ¿Qué es lo que buscas en relación al Señor? No me lo responda, pero hágase esta pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Una respuesta correcta sería simplemente hacer, bueno, no simplemente, pero es hacer la voluntad de Dios y ser un discípulo dispuesto a servir sin condiciones. Esa debería ser nuestra respuesta en el corazón, pero yo le hago la pregunta y usted ya la conoce, cuál fue su respuesta. Entonces los apóstoles no iban con un itinerario, ellos no tenían manager, ¿verdad? ¿Y quién es usted? No, yo soy el manager de Juan y Pedro y vengo a hacerle las negociaciones porque ellos van a pasar por esta ciudad. Entonces, bueno, ellos, ustedes saben, piden camellos bien, porque
bien potentes, ¿verdad? Ahí que los puedan llevar, sombrillas, no sé, ropas especiales, agüita del Jordán, no, del Jordán no creo, pero de no sé dónde. No, ¿verdad? Yo no creo que eso sucedía. Imposible. Los discípulos del Señor simplemente iban donde Dios los llamaba, no tenían un itinerario de cosas que harían, incluso, ni un pliego de peticiones. De hecho, el Señor les dijo, donde vayan, y si les dan algo, ¿qué tienen que hacer? Cómanselo. ¿Ustedes creen que es fácil esto puede ser un tema para muchos, ¿no? Yo conversaba hace un tiempo con el pastor Chuy y, y nos contaba, yo le decía, pastor, pero ¿cómo lo hacen cuando les toca ir a lugares? Estábamos hablando de las misiones. Cuando te toca ir a un lugar donde a lo mejor no te van a dar la comida que te gusta, ¿verdad? Y ahí nos contó una cantidad de historias que yo dije, wow, guácala, ¿verdad? De cosas que les tocó comer ahí en la selva, ¿verdad? Y uno dice, wow. Y usted no sale, los niños son los más mañosos. Imagínate. Entonces tú vas a servir al Señor sin condiciones, dispuesto a servir a Dios. No importa que tu carne a lo mejor no esté cómoda en dormir en un lugar donde estás acostumbrado. A mí una de las cosas que mi colchón no es de los mejores, por supuesto, pero me gusta mi colchón, ¿verdad? Mi cama. Yo ahí puedo dormir más tranquilo, ¿verdad? ¿Le pasa a usted o no? No. Bueno, servir al Señor significa salir de tu comodidad. Significa negarte a ti mismo para servir al Señor. Y Dios está mirando eso. El pueblo de Israel sirvió al Señor de alguna forma durante todo su trayecto por el desierto, llenos de quejas. Llenos de quejas. Y lleno de exigencias. Estoy harto de comer maná. Ya no lo soporto. Queremos comer otra cosa. Queremos comer aves. Ahí tienen aves. ¿Verdad? Le tiró al Señor. Hicieron montones. ¿Verdad? Comieron hasta que ya no... Y siguieron reclamando. ¿Cómo sirves al Señor? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Eso es una pregunta que me la estoy haciendo en este mismo preciso momento, ¿verdad? A mí mismo. Entonces los apóstoles iban por distintos lugares sin una ruta, simplemente iban esperando y escuchando la voz del Espíritu Santo en de qué manera ellos iban a ser guiados, ¿verdad? Y cuáles eran las tareas que iban a realizar. Algunos días eran para testificar a miles, otros era para estar a solas con algún don nadie. ¿Se entiende esto, no? Una persona completamente desconocida. Otros días eran para ser perseguidos y corrían los discípulos, se escondían. ¿Se recuerdan que lo bajaron a uno por ahí por un canasto, verdad? Al apóstol Pablo, ¿no? Eh, y otros días eran para qué? Para estar encarcelados. O sea, ¿se da cuenta cómo era la vida del cristiano? Entonces, cual sea la situación, ellos estaban dispuestos a servir. Y mientras más perseguidos eran los creyentes de la iglesia primitiva y los apóstoles, mayor era su fe. Mientras más los mataban, más crecía la iglesia del Señor, como una plaga. Los cronistas de aquel tiempo llegaron a llamar a los cristianos como una plaga. ¿Sabe lo que es una plaga, no? Que no se puede exterminar. Tuve en mi acuario una plaga de caracoles alguna vez, ¿verdad? Y yo dije, no puedo creer. Pensé que eran de un caracol que era caro, se parecían, pero no. Y de repente, de un día para otro, ¡fu! ¿Verdad? Y yo lo sacaba, le echaba hojitas de lechuga, y no había caso. Se multiplicaban, salían. Y no pude. Compré un caracol controlador de plaga. Todavía está comiendo caracol. No se logran controlar. Y los cristianos, de alguna manera, fueron considerados como plaga. Mientras más los asesinaban, mientras más los perseguían, más se multiplicaban. No podían callar, ellos no podían callar lo que habían visto y oído. Por más amenazas que hubieran, no podían callar lo que habían visto y oído.
Por más problemas que tú tengas en tu vida, sea cual sea tu problema, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y puedes caer en una cama postrado, a lo mejor en una UCI, en un lugar terrible, ¿verdad? Y ahí tú no vas a poder callar, si es que hay alguien que necesita del Señor, lo que tú has visto y has oído. Eso es la vida cristiana. No podemos callar. No podemos callar. Entonces, el corazón de siervo no busca lo suyo, sino que busca agradar al Señor en todo con su vida. Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Estás dispuesto? Hablemos acerca de esto. Entonces, nuestro tema, ¿cómo decimos que se llama? El poder de Dios a través del servicio. Hechos capítulo 9, versículo 32. El primer versículo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, note esto, a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que decía que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Este mensaje denota el servicio y el compromiso que tenía el apóstol Pedro, porque él no se quedó sentado en su condición de apóstol. Recuerde que jerárquicamente a lo mejor él estaba por sobre muchos ahí dentro de la iglesia, ¿no? Como un apóstol, como un enviado. Pero él no se quedó sentado a mandar desde su posición de apóstol, porque Pedro hizo un esfuerzo físico y un esfuerzo emocional y cumple su tarea. Dice acá que visitando a todos. Todo aquel que es llamado por Dios y se esfuerza por servir al Señor, recibirá, ¿qué cosa? Más demanda del Señor. Y bendición también. Pero recibirá más de Dios. ¿Qué hace tu jefe cuando tú haces bien las cosas? Dime. Solamente el sentido común te da la respuesta. Y terminaste tu peguita, ¿verdad? Terminaste de hacer tu trabajo y te quedó bueno. ¿Y qué te diría un jefe inteligente? Ah, haga más, ¿verdad? Mira, ahora haga esto otro. ¿Sí o no? Bien. Y después te subo el sueldo probablemente o te tiene bien calificado. Pero cualquiera actuaría de esa forma, ¿no? Ok. Entonces, entienda esto que en el caso del servicio a Dios es exactamente lo mismo. Cuando tú cumples a Dios, cuando tú haces tu tarea, Dios te dará más trabajo. ¿Quieres trabajo de parte de Dios o no? No escuché muchos amenes. Amén. Piénselo, analícelo. Dios te dará las fuerzas. Entonces, todo aquel que es llamado por Dios y se esfuerza por servir a Dios, recibirá más. Dios no llama a los flojos. Dios no llama a los flojos. Si tú estás sentado ahí en tu casa, comiendo uvas, no sé, sin hacer así como, ¿y qué haré hoy día? Difícilmente Dios quiera hacer algo contigo, porque Dios llama a los ocupados. Vamos a ver que todos los que fueron llamados por Dios en la Biblia son personas que estaban ocupadas, trabajando, ¿verdad? En sus cosas. Y Dios te va a llamar. Es como extraño, ¿verdad? Que a veces la gente me dice, el Señor me está llamando y justo ahora que estoy tan ocupado. Bueno, porque eso es así, ¿verdad? Es como es parte de la Biblia. Dale gracias al Señor, ¿verdad? Entonces todo aquel que es llamado por Dios y se esfuerza para servir Dios, de servir a Dios, recibirá más del Señor. Y no estamos hablando de cosas materiales en este momento, estamos hablando de cosas espirituales. Que puedes también recibir algo material, pero eso será una añadidura, velo como eso, ¿verdad? Dios se encarga de todo lo demás, tú no te preocupes por eso. Entonces, el respaldo del Señor estará con todos aquellos discípulos que se esfuerzan por cumplir el mandato de Dios en su vida. Tú debes saber que tienes también un ministerio, ¿no? Tu ministerio no es solamente ser un cristiano. Debe haber un ministerio también, algún llamado específico de parte de Dios en tu vida. Tú tienes que orar y buscar ese llamado de parte del Señor.
No todos van a ser pastores, no todos van a ser músicos, no todos van a hacer esto ni aquello, pero todos tenemos también un llamado de parte del Señor en algo específico y de ahí tenemos que esforzarnos en orar al Señor y decirle, Señor, heme aquí, haz de mí y trabaja conmigo en lo que tú quieras, yo quiero servirte. Y si el Señor guarda silencio por un tiempo, callado también, ¿verdad? Porque Dios no quiere protagonistas, porque el protagonista es el Señor, ¿verdad? Entonces a veces por eso también sucede. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Conocen ustedes el propósito de Dios en sus vidas? Sí, ya sé que fuimos creados para la alabanza de Dios, para llevar su palabra, pero ¿conocen un poco más del propósito de Dios en su vida? Es importante, ¿verdad?, que podamos orar acerca de eso. Otra pregunta, ¿estamos orando para saber cuál es este ministerio delante del Señor? Otra pregunta, ¿queremos servir al Señor? No hay que confundir el miedo, porque a veces tenemos miedo, ¿no? Todos tenemos miedo de servir al Señor y equivocarnos. Pero esa es una cosa. Llamémosle a eso ser temeroso, ¿ok? Pero, ¿estamos dispuestos a servir al Señor? Ahí también tenemos una pregunta, ¿verdad? ¿Queremos hacerlo o no? Entonces, Dios siempre dará más al que se esfuerza por agradarlo. Siempre. Ahora, si quieres hablar de lo material, porque a veces siempre tratamos de un poco de no traer el tema de lo material. Pero si quieren hablar de lo material, te puedo decir que Dios siempre dará más semilla al que siembra abundantemente. Y eso lo veo, créanme, yo lo veo. Hay personas que son muy preocupadas del necesitado, de la persona y Dios les da más. Y Dios les da más. Y Dios les da más, ¿verdad? Y abren más el corazón, ¿verdad? Están dispuestos siempre. Había muchos casos en la Biblia de mujeres adineradas que estaban dispuestas a servir la obra del Señor y servir a los necesitados. Dorca, de hecho, fue una mujer que estaba dispuesta a trabajar con el necesitado. Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Dios pondrá semilla a aquel que siembra abundantemente, porque si no vas a sembrar abundantemente, ¿para qué Dios te va a dar un saco de semillas, verdad? Eso es solamente sentido común. Bueno, ahí está lo material. Ya no salgámonos ahora de ese punto. Entonces, en este versículo que leíamos, vemos también un nuevo personaje. Se trata de Eneas, un hombre que no era creyente. Nótese esto, no era creyente. Este hombre era paralítico, que no podía caminar. ¿Hace cuánto tiempo que no caminaba? 8 años, dice el texto, ¿verdad? Estaba sin poder caminar. No dice cuál era la razón, pudo haber sido un accidente, una enfermedad, no lo sabemos. Pero 8 años que no caminaba. Entonces, todo indica, por la época en que se da esta situación, en que Eneas estaba destinado a morir en esa misma condición. ¿Cuál es la condición? Paralítico, postrado. Ahora, no es lo mismo ser una persona lisiada, o ¿cómo se le llama ahora? Tiene un nombre, ¿no? Con movilidad reducida, algo así. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser un paralítico del tiempo de Jesús a ser una persona paralítica hoy día, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, el paralítico, la única opción que le quedaba, dado que no había teletrabajo, ni telemarketing, ni nada de eso, era pedir. Destinado a la caridad probablemente. Era así. De ahí probablemente venga esta idea que vemos hoy día en los semáforos, gente que no tiene a lo mejor una pierna y pide, ¿verdad? ¿Y usted qué dice? ¿Pero por qué no trabaja? Si hay tantos trabajos que podría hacer que no usa la pierna, pero eso es hoy día. En aquellos tiempos era distinto. ¿Ok? Bien. Entonces, el apóstol Pedro se dispuso a ministrar a este desconocido llamado Eneas. Recuerde que lo pescan en el camino para que le pida, para que lo ayude, ¿verdad? Este hombre, Eneas, era un hombre despreciado probablemente, un don nadie, tal vez, dentro de la sociedad, dada su condición de paralítico.
Y Pedro simplemente sirvió al Señor, pues alguien llamado Eneas necesitaba del Señor y Pedro de alguna manera era el representante de Dios. ¿Sabías tú eres el representante de Dios? Cuando tú hablas con alguien que no es cristiano, tú eres el representante de Dios. No estoy hablando que seas el mediador, pero tú eres el representante de Dios. O sea, tú le puedes hablar a esa persona de Dios. Tienes la facultad dada por Dios, la autoridad espiritual dada por Dios, para que tú hables en su nombre y en su nombre esa persona pueda ser libre de todas sus ataduras espirituales. Eso es algo tremendo, ¿no? Bueno, entonces el apóstol estuvo dispuesto. Venía quizás de predicar a multitudes y ahora le toca estar con este hombre, paralítico, despreciado, un don nadie, ¿verdad? Una pobre persona. Y tiene que ir, más encima quería sanidad. Y se da el trabajo, ¿verdad? Porque Pedro entendía su ministerio, su servicio, que es a Dios y por medio de Dios. Está un poco mal decir mi ministerio, porque entendemos que estamos hablando de mi servicio, pero cuando hablamos de mi ministerio hoy día en este contexto, es como decir lo que yo sé hacer, mis capacidades, entonces cuidado con eso. Entonces Pedro simplemente sirvió al Señor porque Eneas necesitaba de alguna forma saber del Señor. Con una fe tal vez torcida, no torcida, real, no lo sabemos, pero Pedro se dispuso. Entonces Pedro, ministra a Eneas sin saber de qué forma, ¿verdad? Ese milagro, de alguna manera, alcanzaría a muchas personas, por lo que leímos ya en el texto, al final del texto del principio. Pero simplemente Pedro se dispone. Usted le diría a Pedro, Pedro, te recomiendo que anda con Eneas porque mira, si él se sana, hay un resultado bueno. Es un buen cliente, ¿verdad? Un buen prospecto, dirían, en ventas. Pero Pedro no sabía nada, ¿verdad? El Hechos 9:34 dice así, y le dijo Pedro a Eneas, ¿qué le dice? Bueno, Eneas, yo soy el representante de Jesucristo acá en la tierra, así que primero que todo, ríndeme honra de cuánto estamos hablando. ¿Tienes algo para ofrecer, Eneas? ¿Le dijo algo así o no? No. Versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Todo aquel que sirve, que ministra al Señor, que sirve al Señor, debe hacerlo con un fundamento que es inamovible. ¿Cuál es este fundamento? Él es el que tiene toda la gloria. Él es el que tiene toda exaltación, ¿verdad? El único digno de cualquier alabanza es Dios. Entonces, cualquiera de nosotros que sirva tiene que tener claro esto, ¿verdad? El pastor decía, ni se nos ocurra a ninguno de nosotros pretender quitarle un poquito de la gloria del Señor. No. Entonces acá Pedro primeramente se dirige a Eneas y mire, sin ningún show de por medio, le dice, Jesucristo, ¿verdad? Es quien te sana. ¿Cómo le dijo? Jesucristo es quien te sana. Hoy día probablemente si surge esa posibilidad, tal vez la persona diría, un momento por favor, a ver, silencio. Vamos a crear una atmósfera celestial en el Señor. Ángeles ministradores, ¿verdad? Y no sé cuánto. Y a ver, ustedes. Y todas esas cosas que se hacen hoy día, ¿verdad? A la cuenta de 3, todos contamos, recibe tu milagro. Acá vemos lo genuino del apóstol Pedro, ¿verdad? Simplemente se dirige a Eneas y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Me salgo. Jesucristo te sana.
¿Qué fue lo que hizo él? Decirle nada más. Un simple comunicador. Decirle. Esto es muy profundo. Porque tú puedes orar por las personas y lo que estás haciendo no procede de ti. Tú no tienes nada que hacer en realidad ahí. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces esto es un fundamento. Pedro no tiene ninguna intención de figurar, porque él comprende que todo el mérito y el poder y la gloria es del Señor. Por eso le pusimos esto, ¿cómo le pusimos? El poder de Dios a través del servicio. Probablemente todos anhelemos que el Señor se pueda manifestar cuando tú oras por los enfermos, ¿no? Queremos eso, ¿no? Ok, amén. Hasta ahí yo lo compro. Pero tiene que ser con el corazón muy resuelto en esto de que la gloria es del Señor y el que lo hace todo es el Señor, y que tú simplemente vas a mostrar al Señor, ¿verdad? Que el Señor sea glorificado. Por ahí hay un texto, no me recuerdo en este momento el pasaje, pero dice: debemos menguar para que el Señor crezca. Ya que yo esté parado frente a ustedes, esto es una posición un poco peligrosa, ¿verdad? En mi corazón y también en ustedes. Porque muchas veces la adoración viene de los hermanos hacia el pastor. Bueno, aquí no pasa, pero es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso, hermano, si alguno está firme, mire que no cae. Engañoso es el corazón. Todos somos iguales acá. Usted y yo somos igualitos. Solamente que tenemos distintas funciones y responsabilidades. Pero somos iguales delante del Señor. No existen estas cosas como medias piramidales, ¿verdad? No, somos todos delante del Señor. Todos iguales. Entonces Pedro no tiene ninguna intención de figurar, pues él comprende que todo el mérito, todo el poder y toda la gloria es del Señor. Si Dios te usa en algo, te desinfla el pecho, ¿verdad? Y oraste, ¿verdad? Y se sanó. Si se murió, te esconde, ¿verdad? Pero si te usó, desinfla el pecho. ¿Se entiende este concepto, no? Así como, bájate los humos, ¿verdad? Ahí te estás tratando de hacer tu trono al lado del Señor, como lo hizo Satanás, ¿verdad? Cuidado. No es por tu fuerza, ¿verdad? Porque mira, por tus fuerzas no levantas ni a tu esposa en brazos. No es por nuestras fuerzas. No se trata de nosotros, se trata de el Señor. Él es merecedor de todo reconocimiento. Muchas veces Dios no se manifiesta porque sabe que le vamos a querer quitar su gloria. Y por eso te mantiene ahí, ¿verdad? Con la fe ahí, ¿verdad? Y no se glorifica más, porque sabes que algo va a pasar en tu corazón. Trátalo, ¿verdad? Debemos tratar nosotros este punto. Entonces Pedro estaba muy claro que el centro de todo en su vida era el Señor, y que su misión era mostrarle a los demás, ¿qué cosa? Al Señor. Nada más que eso. El centro es el Señor y tu misión es mostrar al Señor. Entonces todo es el Señor. Tú debes esconderte. Mira, no solo Pedro entendía que se trata del Señor solamente, todos los grandes personajes de la Biblia lo tienen claro, ¿verdad? El mismo Pablo lo refuerza. Vamos a leer Efesios capítulo 3:20, lo leo rápidamente. Efesios 3:20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Quedó claro, no? La gloria es del Señor. Finalmente, Pedro le informó a Eneas
que Jesucristo lo había sanado. Eneas, Jesucristo te sanó. Y que ahora se pusiera de pie, ¿verdad? ¿Por qué le dice que se ponga de pie? Porque estaba sano completamente, ¿verdad? Y le dice además que haga su cama. Ahí tiene un texto para su hijo, ¿verdad? Que no hace la cama. Sea como Eneas, ¿verdad? Pero levántate, ya no es necesario que estés en esa cama, ¿verdad? Muchas veces Dios hace el milagro en tu vida, te restaura, ¿verdad? En muchas áreas y tú quieres seguir ahí lloriqueando, ¿verdad? Como dijo una vez, me dijo el Señor ahí, deja de lamer tus heridas, hombre, ¿verdad? Haz tu cama. Párate de tu lecho de dolor, yo ya te sané, ¿verdad? Y ya sigue, ¿verdad? La sanidad acá fue instantánea, fue completa y fue en el momento. Eso es importante. Hechos capítulo 9, 34. Y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en, mire, Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Antes de este hermoso milagro de Jesús, Pedro no tenía idea del impacto, como les dije al principio, que iba a tener este milagro en la vida de las personas. Pero acá leemos que todos los que habitaban en Lidia, todos, en Lida, perdón, se convirtieron al Señor. Todos. Y no solo Lida, sino que también alcanzó a otra ciudad que se llama Sarón, ¿verdad? Que era no está hablando de una gran extensión en esa región. Entonces, la correcta actitud de Pedro y su buena voluntad en el servicio al Señor lo llevaron a esta hermosa situación de hablar con uno despreciado, servir a ese, que terminó con un resultado incontable de personas que se convirtieron al Señor. Mira, mira, qué tremendo. Interesante, ¿no? A veces Dios te puede decir, ve y háblale a tal persona. No, pero ¿qué va a querer escuchar si está... Y no le hablaste. Y bueno, si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir al infierno? No, olvídate. Dios tiene millones de personas que puede levantar para que le hablen, ¿verdad? Y luego te enteras que le hablaron y se convirtió toda la familia, ¿verdad? Y tú dijiste, bueno, yo estuve orando también por ti. No, es igual, ¿verdad? Entonces, mira, la correcta actitud de Pedro en el servicio a Dios tuvo un resultado tremendo. El correcto fundamento. ¿Te fijas que cuando hacemos bien las cosas para el Señor, va a haber un mejor resultado? Esta palabra, convirtieron, porque acá dice que las personas se convirtieron, ¿verdad? La señora en Lidia y allá en Sarón. Esta palabra convirtieron viene del griego epístrepo, o epístrefo, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué significa esta palabra convirtieron? Significa dar vuelta. Convertirse, dar vuelta. Esto es mucho más allá de un cambio de mentalidad, ¿verdad? Porque nos habla de una dirección en la vida. Esta gente se convirtieron, iban en esa dirección, se convirtieron, dieron un giro contrario, ¿verdad? Y ahora van en dirección de Dios, ¿verdad? No como algunos creyentes que dicen, he dado un giro en 360 grados, ¿verdad? Claro, quedaron donde mismo. Pero acá hay un giro en 180 grados en una dirección completamente contraria, directo al infierno y ahora directo al reino de Dios. Eso es lo que sucedió, una conversión real en esas personas. Un cambio profundo, ¿verdad? La conversión al Señor en una persona tiene un resultado que va más allá de lo que pueda confesar verbalmente. Mire, si la boca puede decir mucho. Usted puede decir ahora yo soy multimillonario, lo puede decir y, y sigue teniendo saldo 300 pesos en la cuenta RUT, ¿verdad? Entonces, la boca aguanta harto, ¿no? Pero acá dice que el testimonio de ellos mostró que hubo un cambio de vida tremendo. La verdadera conversión va acompañada de cambios radicales en tu vida producto de tu fe.
Tu nueva naturaleza en Cristo y tu obediencia a la palabra hacen cambios radicales. Radicales, así, pero desde lo más básico hasta lo más profundo, ¿verdad? Pero deben haber cambios radicales en la vida del creyente, ¿verdad? Y esto es producto de tu nueva naturaleza en Cristo y de nuestra obediencia al Señor. El nuevo creyente, en la medida que va aprendiendo su palabra, va tomando decisiones que corrigen su vida para agradar a Dios. Nosotros no le vamos a estar diciendo, mire, usted tiene que hacer esto, pero ustedes van a ir tomando decisiones para agradar a Dios en su vida. Las personas te van a ver en tu vida, en tu testimonio, y van a decir, wow, qué hermoso es lo que Dios está haciendo en la vida de fulanito. Porque van a ver cómo eras antes y cómo eres ahora. Tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio positivo. Ahora, si la gente te ve igual o peor como eras antes, entonces, antes de comenzar a venir a la iglesia, entonces debes comenzar a orar y comenzar a ver qué es lo que está pasando en el corazón, ¿verdad? Ahí hay que poner atención acerca de eso. Porque la fe sin obras, que es testimonio, es muerta. Entonces hay que tomar decisiones radicales en nuestra vida y comienza a agradar a Dios. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? Dice la Biblia, si tu mano te es tropiezo, córtala. A ver las manos. O sea, la próxima semana vamos a ver cómo vienen con las manos. Bueno, se entiende que esto los musulmanes lo entendieron muy demasiado y le cortan, ¿verdad? Al que roba le cortan el dedo. Y parece que les resulta, ¿no? Tienen pocos ladrones. Pero si tú ves que algo en tu vida te aparta de Dios, sácalo. Sácalo. Si las redes sociales no te hacen bien, cierra tu cuenta. No pasa nada. ¿O sí? Si te quitan tiempo, si te hacen ver cosas que no debes, si te incentivan a otras cosas, entonces sácalas. Si es muy simple. Es que no las puedo sacar, el diablo me tiene atado y no puedo cerrar mi cuenta de Instagram. Si puedes, la cierro. No digo que sea del diablo, no digo. Pero yo estoy hablando, si a lo mejor eso es tu piedra de tropiezo, bueno, hazlo. En serio que sí. Si te vas por una ruta donde siempre están tus amigos y oye, ven, ándate por otra ruta entonces, ¿verdad? Y listo. O sea, hay gente que no te beneficia en tu vida y te es tropiezo, sácala de tu vida. ¿O no? Claro que sí. Por amor al Señor. Y listo. Y no les va a pasar nada. Estamos hablando del poder de Dios a través de nuestro servicio. Entonces, este pasaje dice que los de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Entonces, es decir, que tuvieron un cambio radical en sus vidas, tal como lo experimentó Pablo en la enseñanza de la semana pasada. Un cambio en su creencia de Dios y una conducta completamente sometida a la voluntad de Dios. Esto es bien profundo, pero eso es un cambio en la forma que creemos en Dios, porque todo el mundo dice, ¿yo creo en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero hay un cambio en la forma en que creemos en Dios y un cambio en nuestra conducta, ¿verdad? Completamente sometida a la voluntad de Dios. Ahí estamos todos luchando, hermanos. Esto no es para darle, no es para darle una cátedra de cómo lo hice. Ahí estamos, ¿verdad? Vámonos al capítulo 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Recuerde que esto de lavada es porque cuando morían los cadáveres eran lavados, ¿verdad? Muchas veces. Ok, la pusieron en una sala. Como Lida, la ciudad, estaba cerca de Jope, otra ciudad, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron
2 hombres a rogarle. ¿Qué le dijeron? No tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde estaba esta mujer, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Mire, Pedro sigue su caminar y nuevamente hay una oportunidad de servir al Señor y de demostrar su fe por medio de la obediencia. Pedro había estado con multitudes, ¿no? Grandes multitudes. ¿Qué creen ustedes que a lo mejor tendría Pedro en su mente? Dijo, wow, le predicé a multitudes y se convirtieron 5.000, 3.000. Quiero seguir predicando tu palabra, Señor. Quiero seguir llevando tu evangelio para que las multitudes sigan convirtiéndose al Señor. Pregunta, ¿qué es mejor? Esto puede causar conflicto, esta pregunta, pero mire, ¿qué es mejor? ¿Que 5.000 personas se conviertan o una? Ambas se convierten, una y 5.000. Esto le va a costar porque usted va a decir, es que todas las almas son importantes. Pero en el sentido más práctico, ¿qué cree usted? ¿5.000 o una? 5.000, ¿no? Matemática. Todas se convirtieron, no estamos hablando de que la una sí y la otra no. Todas. Entonces, obviamente, Pedro en su corazón probablemente podría concluir y decir, quiero que se conviertan muchas personas, predicarle a muchos para que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Es un sentido común nada más. Sin embargo, acá nuevamente lo llaman para que vaya por una que ya estaba muerta. O sea, iba a ir a darle consuelo a la familia en cierta forma, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Pedro? Va. Pero él estaba muy ocupado en muchas cosas. Eran hombres ocupados. Entonces sigue su caminar y nuevamente hay una oportunidad de servir al Señor y de demostrar su fe por medio de la obediencia. Ahora un personaje nuevo aparece en el relato y se trata de Tabita o Dorcas. Lo mismo, ¿no? Ambos nombres, ¿sabe lo que significa? Gacela. Eso significa. ¿Ok? Lucas describe a Dorcas. ¿Por qué digo Lucas? Porque es el que escribe el libro de los Hechos. Lucas describe a Dorcas como una discípula de Cristo, a diferencia de Eneas, ¿verdad? A esta la describe como una discípula de Cristo. Era una cristiana creyente y que además abundaba en buenas obras. Mire lo que dice el versículo 36. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Eso decía el versículo 36. Entonces, Dorcas no fue sanada porque estaba muerta. Nosotros vemos acá que va a ser resucitada, ¿verdad? Y ella fue resucitada por el poder de Dios. Esta mujer fallecida fue en vida una mujer que servía al Señor por medio de su amor al necesitado. Mire, interesante, ¿no? ¿Pero cómo? Ella hacía ropa para los pobres. Lo vemos acá. Versículo 39 del capítulo 9 de Hechos. Dice, levantándose Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde estaba esta mujer, donde le rodearon todas las viudas llorando. Había más mujeres llorando, porque uno llora en un funeral, ¿no? Estamos tristes, ¿verdad? Partió la pena, sabemos que está con el Señor, pero nos da pena, ¿o no? Yo espero que lloren cuando me muera. Bueno, entonces estaban todos llorando en este contexto del funeral. Dice que las viudas le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas, que era el nombre de esta mujer, hacía cuando estaba con ellas. Dorca era un hermoso ejemplo de una mujer cristiana. Era una servidora, ¿o no? Muchas veces se interpreta el servir a Dios o ministrar con puestos reconocidos, visibles, ¿verdad? Como un maestro, un predicador, un ministro de alabanza, etc. Pensamos que esa es la única forma de servir a Dios, pero vemos el caso de esta mujer que servía a Dios trabajando con los necesitados. Cuando ella murió, estaban todas las mujeres, las viudas ahí llorando a esta mujer querida, amada, y estaban exhibidas todas las ropas que ella hacía con sus manos para ayudar a estos hombres necesitados, ¿verdad? Entonces vemos nosotros acá
con claridad que era una mujer amada y reconocida por su hermosa labor. Ahora, el apóstol Pablo nos muestra cuál es el propósito de Dios en el creyente. Mire, hablando de buenas obras. Efesios capítulo 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Lo estamos poniendo ahí, ¿no? Ahí está. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Cuando dice hechuras, también está diciendo que somos un poema de Dios, ¿verdad? Porque somos un poema de Dios, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Debemos entender esto, pero debe ser sabio, para que tu corazón tampoco se dañe. Pero somos creados para buenas obras. Por eso es importante que tú aprendas a discernir cuando Dios diga ahora y lo hagas, ¿verdad? Buenas obras, como lo hacía Dorcas. Colosenses capítulo 1:10 también nos habla acerca de eso. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, nuevamente, y creciendo en el conocimiento de Dios. Toda buena obra, esto es muy amplio, ¿no? No toda buena onda, es buena obra, ¿verdad? Es más allá de la buena onda. Tienes que también tú ponerte al servicio del Señor y Dios se va a glorificar en ti cuando servimos al Señor. Entonces, Dorca es un ejemplo de la mujer virtuosa que se relata en Proverbio capítulo 31. En el capítulo 31 de Proverbios, en el versículo 20, dice que la mujer virtuosa alarga su mano al pobre. ¿Sabe lo que es alargar su mano? La extiende, ¿verdad? ¿Para qué creen ustedes? Esto es una frase más poética, pero es para dar. Alarga su mano, la extiende. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Mira qué bien, qué interesante, ¿no? Pero a veces también hay que decir que no. Acá ha venido gente a pedirme una monedita, y sabemos que son personas alcohólicas y le decimos no, porque sabemos que lo que vas a hacer no te va a ayudar. Y tuvimos muchos casos. Y algunos fueron restaurados, drogadictos, ¿verdad? Los tuvimos ahí en esa oficina cuando venían a venderme un celular o cosas así, ¿verdad? Alguna vez le ayudamos, pero ya después no más, ¿verdad? Y ahora con el paso del tiempo, Dios los ha restaurado y cada vez que pasan por ahí se recuerdan, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Que fue en amor, fue duro, pero fue en amor. Por eso tienes que también formar tu carácter en el Señor. Es interesante esto, ¿no? Fíjese que las personas que ayudan a la gente pobre, los drogadictos, tienen mucho amor para poder hacer eso. Pero eso también va de la mano con un carácter. Porque tienes que saber trabajar con aquellas personas. No estamos hablando de ser malo, estamos hablando de que tienes que dar, tiene que haber disciplina, ¿no? Entonces es importante también aclarar el siguiente punto, porque a lo mejor alguien puede escuchar esto y ya se puede ir muy en lo romántico, ¿no? Esto de ayudar a los pobres. Y está bien, eso la buena obra está bien, pero nuestras obras caritativas hacia el necesitado nacen como una muestra del amor de Dios en nuestras vidas, producto de nuestra obediencia a su palabra. ¿Sí? Mira, gente caritativa hay muchos que ni siquiera creen en Dios, ahí hay muchos. Pero estamos hablando de la buena obra en el que es un hijo de Dios. Entonces, esta obra de dar al necesitado tiene que estar fundamentada en nuestra obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? En obedecer todo lo que Dios nos dice, ¿verdad? En congregarnos, en discipularnos, en servir a Dios en la obra, en vivir en obediencia a su palabra. Y producto de todo esto, ¿verdad? De todo esto que vivimos, podemos poner en orden nuestra vida y ayudar al necesitado. Hago esta aclaración porque es muy común encontrar gente que siente un profundo llamado a servir a los pobres. Profundo llamado, ¿verdad? De ayudar al pobre, al necesitado. Y dicen ser cristianos, pero no quieren estar en el orden de Dios y de alguna forma lo que sucede es que calman su conciencia.
Fíjese, esto es interesante. En los grandes hombres de la droga, ¿verdad? Narcotraficantes, cada vez, ¿cómo se llama? Había uno, no me acuerdo en este momento, pero había una serie que este hombre cada vez que cometía un grave delito, ¿verdad? Relacionado con la droga, donde moría mucha gente, inmediatamente quería ir a ayudar a las comunidades. Mire, un contraste, ¿verdad? Producto de la droga, de los asesinatos, ¿verdad? Todo lo que había ahí de por medio. Inmediatamente se transformaba en un hombre bondadoso. Pero ¿sabe por qué razón era eso? Claro, mucha gente se veía beneficiada. Construían ciudades, poblaciones, villas, ¿verdad? Con todo ese, porque estamos hablando de mucho dinero, pero era solamente producto de tratar de calmar la conciencia. Por eso les digo, ayuden al necesitado, ¿verdad? Pero que no sea por calmar nuestra conciencia, sino que sea porque estamos en el orden del Señor, ¿verdad? Y el Señor nos está guiando a hacer aquello. Se lo digo porque puede suceder muchas veces, ¿verdad? Así que cuando su esposo le llegue con flores y chocolates, es posible que se haya portado mal. Ah, de la hermana, no, no lo siempre, no siempre. Pero nos pasa eso, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Por eso no, por eso nunca compro nada. Pero en serio, en serio. Sí, eso es como un comportamiento, ¿verdad? A ponerte en la buena. Ok, todo tiene entonces un orden. Entonces decíamos que Dorcas estaba muerta, pero en vida fue una mujer cristiana que destacó por su compromiso con la obra del Señor y una profunda preocupación y por ayudar al necesitado. Hechos capítulo 9:38. Vamos avanzando. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Sin duda Pedro era un hombre muy ocupado, decíamos, ¿verdad? Sin embargo, vemos acá que le solicitan insistentemente que acompañe a estos hombres para visitar a esta mujer que estaba muerta, Dorcas, porque había gente llorando, ¿verdad? Y Pedro, sin duda, acude al llamado, ¿verdad?, de estos hombres. Hechos 39:39 dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que hacía cuando estaban con ella. ¿Ok? Entonces, a pesar de su trabajo con multitudes, el apóstol estaba disponible para estar encerrada con un muerto, ¿verdad? Con pocas personas ahí en ese lugar, ¿verdad? Acá hay un aprendizaje. Tenemos que estar dispuestos. Servicio sin condiciones. Donde quiera, Señor, que tú me lleves. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pedro? Discúlpenme, queridos familias, ¿verdad? Salgan, por favor. Estaba la mujer muerta en una sala. Ya la habían bañado, estaba ahí, ¿verdad? Seguramente preparada para su último adiós. Y lo que hace Pedro es decirle: discúlpenme, ¿pueden salir, por favor? ¿Me dejan un momento solo? Ahora, en esta escena vemos también el corazón, es importante analizarlo, ¿no? Porque vemos el corazón del apóstol y la correcta actitud, en este caso de Pedro, frente a su ministración, a su servicio al Señor y frente a esas personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Los saca de la habitación para que ninguno vea ningún espectáculo. No les dijo: salgan porque la voy a sanar. Simplemente les dijo: salgan de la habitación. Porque Pedro quiere, ¿qué cosa? Que el Señor sea exaltado. El protagonista, recuerda lo que vimos al principio. Por favor, salgan un momentito. Porque esto lo pidió también de sorpresa, ¿no? Él no iba como guiado o con una orden. Lo pide de sorpresa. Entonces saca a la gente de la habitación. Se pone de rodillas, dice el texto, ¿verdad? Esto nos habla de una humillación delante del Señor. El apóstol. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? No lo sabemos, pero
el apóstol está arrodillado delante del Señor, comprendiendo su condición de siervo, de esclavo, inútil, de siervo inútil, porque en realidad en esa situación donde la gente lo estaba llamando, porque conocían probablemente todo el testimonio, el apóstol en realidad al tomar esta actitud de sacar a la gente de esa habitación, de arrodillarse delante del Señor, ¿sabe lo que le está diciendo? Lo que él está reconociendo, que él con sus fuerzas no tenía absolutamente nada, y no había ninguna posibilidad de hacer algo. Eso estaba haciendo. Y lo único que hace es rogar al Señor por su favor. Se intercede delante del Señor, ¿verdad? Ora a través de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, todo ministerio al Señor en nuestras vidas debe ser escondido tras la oración. Ministerio significa servicio. Cuando decimos que la oración es para el pastor y la palabra, no estamos excluyéndolo a ustedes, ¿verdad? Porque todos somos servidores. Ayer con los hermanos que limpiaban me decían, oremos, ¿verdad? Y ya oremos, ¿verdad? Claro, porque todo servicio, todo ministerio a Dios debe estar escondido en la oración, ¿verdad? Personal, grupal, como tú quieras. Pero debe estar escondido tu vida en oración. Hay muchas mujeres que oran, que su servicio es la intercesión. Y están ahí, ¿verdad? Y tú la miras y a lo mejor no te imaginas. Pero ahí están, ¿verdad? Ahí están orando, ¿verdad? Son obedientes al Señor. Un tremendo y necesario servicio, ¿verdad? Entonces todo ministerio debe estar escondido tras la oración y una búsqueda constante de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a los cristianos y a las viudas que estaban ahí, la presentó viva. Fíjense que no hizo ninguna parafernalia, ¿no? Llegó al lugar, estaban todos llorando, la mujer estaba en una habitación. Él no dijo, ay, a ver, todos acá hagamos algo, no sé, ¿cuántos dicen aleluya, aleluya? Un grito, no, nada. Simplemente dijo, salgan. Ni una parafernalia, algo completamente natural, sin ningún protagonismo probablemente, ¿verdad? A pesar que era inevitable, ¿verdad? Ante la gente, porque todos de alguna forma ponían la esperanza en Pedro. Pero él no tenía ese problema. Y en ese momento, ¿verdad? Pedro ora de rodillas, humillado, y lo que hace es pedir dirección de parte de Dios, porque él no sabía qué podía hacer. Yo sinceramente no sé si usted tendrá algún poder mágico como para poder sanar a alguien. ¿No? Nada. A veces ni siquiera sabemos qué hacer con nuestros hijos cuando están ahí enfermitos, ¿no? Pero Pedro dice, yo no sé qué hacer, Señor, ayúdame, Señor. Y ahí estuvo en oración en ese lugar solo con la muerta, ¿no? ¿Y qué hago, verdad? En cierta forma es como, me tiraron a este muerto y ¿qué hago, verdad? ¿Qué digo? De rodillas delante del Señor comienza a pedir dirección en base a la voluntad de Dios, de resucitar o no a esa mujer, porque también estaba la posibilidad de que no resucitara, ¿no? Entonces, a pesar que el texto solo dice que se arrodilló, acá nosotros podemos comprender que en esta oración de Pedro, primero él se reconoce como un siervo inútil, ¿verdad? Para hacer algo. Primero, rogó a Dios dirección conforme a su voluntad. Y también lo que podemos ver acá, en este acto, y por lo que relata el texto, es que logró discernir con mucha claridad la voluntad de Dios en relación al milagro que se produjo. ¿Sí o no? Lo logra hacer. ¿Cómo lo hizo? Humillándose solito delante del Señor. Entendamos esto, ¿verdad? Procesémoslo, porque esto te va a ayudar en tu servicio al Señor. Entonces, nuevamente vemos el resultado y el respaldo al corazón del servidor. Nuevamente.
Sin embargo, este episodio no solo tendría como resultado el milagro de la resurrección de la mujer que se levantó, ¿verdad? Versículo 42 dice, esto fue notorio en todo Jope, que era la ciudad, ¿verdad? Y muchos creyeron en el Señor. Mira. Y ni se desgastó la garganta porque en las otras oportunidades, cuando habían 3.000, 5.000, a voz de cuello, ¿verdad? Sin micrófono, sin nada, tenía que predicar, ¿verdad? La palabra. Y acá, fíjate, ¿te das cuenta? Interesante. Resultó que el evangelio se extendió a esa región donde estaba esta mujer llamada Dorcas. Por lo tanto, solo producto de su disposición en servir a Dios, un paralítico recibió sanidad y se convirtieron Lida, Sarón y ahora dice que muchos en Jope. Qué interesante, ¿no? Sin exigencias, sin camellos que lo trasladara, ¿verdad? Sin grandes nada, ¿verdad? Simplemente un corazón dispuesto a servir a Dios. El mensaje que es del Señor y la salvación que es del Señor llegó a aquellos hombres que son del Señor. Vámonos por el final, como dice el pastor Chuy, de este relato. Versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope. Le gustó. Fíjense, no tenía planificado, pero se quedó. ¿Verdad? Se quedó muchos días. Razones, bueno, muchos se convirtieron, así que había mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Mira, acá también hay mucho. Ya termino con esto. Ya hablamos de la obediencia y la disposición en el servicio a Dios, ¿verdad? Sin condición, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para finalizar, debemos decir que todo aquel que sirve al Señor lo debe hacer sin condiciones y sin prejuicios. Sin condiciones y sin prejuicios. Esto me llegó fuerte a mí porque yo a veces tengo prejuicios, ¿verdad? En cómo poder tratar con ciertas personas y con otras no me siento capacitado para poder trabajar. Sin embargo, aquí aprendemos los prejuicios, ¿verdad? El apóstol Pedro se quedó muchos días en este lugar y nada más y nada menos que en la casa de un, ¿qué era el oficio de este hombre? Curtidor. ¿Sabes lo que es un curtidor, no? Es un hombre que trabaja hace cueros, ¿verdad? Que son, hoy día ganan plata esos, ¿no? Los que hacen las chaquetas, ¿verdad? Bueno, estas de plástico nomás, pero el que se dedica a eso es un hombre que tiene dinero, ¿verdad? Trabajar las pieles. Pero en el contexto que vemos acá, en los tiempos de Pedro, los curtidores eran hombres despreciados. ¿Sabían ustedes eso, no? Eran despreciados porque, producto de su oficio, tenían siempre contacto con la piel de animales muertos o vivos. Muertos. Y los judíos no tenían contacto con cosas muertas. ¿Y qué decir de ciertos animales? ¿Verdad? Y el curtidor, ¿qué es lo que hacía? Tenía que tomar esas pieles, procesarlas, golpearlas, colgarlas. Yo una vez fui a un lugar donde y el olor era pero asqueroso. Que yo, la gente que estaba ahí estaba acostumbrada, pero yo iba entrando por trabajo, tuve una reunión ahí y dije, nunca más busco este rubro. Porque era una cosa, pero asquerosa el olor, yo no podía entrar. Y adentro andaba gente como si nada, y el lugar era bien bonito, pero el olor que salía era una cosa tremenda, tremenda. Entonces, Pedro se quedó en la casa de este hombre mucho tiempo, frente a todos los prejuicios que a lo mejor él mismo podía tener y que su gente también podía tener, producto de lo que significaba estar alejado lo que significaba estar cercano a animales muertos. Por lo tanto, el apóstol debió enfrentarse a todo esto, a la sociedad, y sin embargo comprende que el Señor no hace acepción de persona, porque este hombre también necesitaba del Señor, ¿verdad? No se quedó en el Hotel Hyatt de Jope, ¿no? No. Por lo tanto, el apóstol lo entiende.
Dios nos ayude, hermanos, también a quitar estos prejuicios que podemos tener en el corazón. Cuando vamos a hablarle a otros del Señor, debemos tratar esto, debemos hacerlo. En una oportunidad hace muchos años, tal vez 8 años por ahí, alguno de ustedes me habrá acompañado, al terminar la reunión nos vinieron a pedir que fuéramos a orar por una mujer que era drogadicta, que ya la conocíamos, que era desordenada, etc. Y cuando fuimos a su casa, comenzamos a entrar al lugar donde teníamos que ministrarla, ¿verdad? Porque estaba con mucho dolor. Y en la medida que fuimos entrando, bueno, como era una casa de drogadictos, no había nada, todo lo habían vendido. Y en la medida que íbamos entrando, el olor, ¿verdad?, comenzó a ser muy nauseabundo. Cuando entramos a la casa, la mujer estaba en su cama. Yo nunca vi un lugar más feo que ese. Era una cosa, pero ya inhumana. Había un colchón grasoso, así como, imagínense, unos animales por aquí, por allá. Un olor asqueroso. Asqueroso, ¿verdad? Y con los hermanos que yo iba ahí, ¿verdad? Como que, usted es el pastor, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad? Y me costó. Tuve que respirar por la boca para poder no vomitar. Ahora no le digo esto para que usted diga, oh, wow. No, le digo que teníamos que compartir el mensaje. No sé qué habrá pasado con ellos, ¿verdad? No tengo idea. Pero mis prejuicios en el momento era, Señor, yo no estoy llamado a esto, Señor, mi llamado era a enseñar la palabra en una salita, ¿verdad? Ahí con los hermanos tranquilitos, bañaditos. Todos se bañaron hoy día, ¿no? Eso, ¿verdad? Empiezan los prejuicios. Y es difícil, hermano. No es fácil. Y cuando me acerqué a la mujer, me dio la mano así, pastor. Me dio la mano calentita. Yo sentía así como, porque es una sensación que uno tiene, ¿verdad? Yo soy muy escrupuloso. Y ya el Señor en el momento me ayudó, ¿verdad? El Espíritu del Señor me ayudó para poder enfrentar esa situación. Pero fue difícil. No fue fácil. Cuando llegué a mi casa me lavé las manos 1000 veces. Yo sentía el olor en mi cuerpo, ¿verdad? De esa situación. Para mí fue chocante. Hay gente que lo hace con mucho amor y no tienen problema. Pero para mí fue difícil, hermano. Se lo digo sinceramente. Pero también yo comprendí que esa persona también necesitaba del Señor. Y qué bueno que hayan puesto eh, esa, ¿cómo se puede decir? Esa intención de buscar a Dios en medio de esa dificultad. A la semana siguiente, en ese mismo lugar, en esa misma casa, asesinaron a su papá. Entró un hombre con una metralleta y lo mató. No sabemos si la palabra que podemos haber compartido llegó a su corazón, pero eso fue lo que sucedió. Fue terrible. Entonces, ¿qué les digo con esto? Sirvamos al Señor. Sirva al Señor. No le pongas condiciones. Abre tu corazón a servir a Dios. Dios está buscando adoradores que le sirvan, ¿verdad? Entonces es tiempo de servir a Dios y aprender de todo lo que aquí está. Dios va a mover su poder de manera sobrenatural cuando tú le sirves. Pongámonos de pie. ¿Está dispuesto? Ahí le dejo la tarea para que se la responda a su Señor. El Señor te sana, el Señor te ayuda y el Señor es el que responde tus necesidades, ¿verdad? Nada proviene de nosotros, sino que de el Señor. Vamos a orar. Señor, hemos aprendido, Señor, a través de estos versículos, de este capítulo, Señor, lo importante, Señor, de entender lo que es nuestro servicio a ti. Tal vez estábamos muy equivocados, Señor, en la forma en que lo vemos. Pero gracias porque es tu palabra la que nos corrige. Gracias porque es tu palabra la que va guiando nuestro caminar. Y podemos ver a través de estos hombres poderosos en ti. Vemos, Señor, el corazón de un siervo. Y Señor, eso es lo que anhelamos a nuestro corazón. Que tú seas exaltado, que tú seas visto, Señor. Y nosotros simplemente seamos instrumentos en tus manos. Señor, queremos servirte. No sabemos ni siquiera de qué forma tal vez. Pero Señor, haz de nosotros lo que tú quieras.
Señor, mira a tu iglesia, mira a tus hijos, Señor, que están en este día, los que están en casa. Señor, míranos y queremos servirte, Señor. Queremos que tú nos uses. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos a abrir el corazón, a corregir nuestras vidas, Señor, para poder ser usados, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, heme aquí, envíanos, Señor, donde tú quieras, porque no vamos a poder callar lo que hemos visto y oído. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos. Tal vez muchos servirán de una manera muy visible y muchos también servirán de una manera en que absolutamente nadie lo sabrá. Pero cual sea la posición en la cual estemos, Señor, tú eres exaltado. Tú eres digno de toda adoración. Gracias, Padre, por tener una oportunidad de servirte. Gracias, Señor, por poder tener este contrato de trabajo contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones tus ojos en nosotros, no porque seamos merecedores, Señor, ni tengamos capacidades, Señor, sino que simplemente es tu misericordia y tu gracia en nosotros. Bendícenos, Señor, de la manera que tú quieras. Guía nuestros pasos, fortalécenos, Señor, y ayúdanos, Señor. Que todo lo que hagamos en nuestro diario vivir sea conforme a lo que tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre, Padre. Y de esta forma también, Señor, oro por tu iglesia, para que tú les bendigas, Señor, en este domingo al finalizar esta reunión. Que toda la bendición que proviene de ti, Señor, recaiga sobre nuestras vidas, Señor, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, Señor. Padre, bendice nuestras vidas. Recibimos esta bendición especial en base a nuestra obediencia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendice desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor. Tú sabes todas las necesidades que tenemos en nuestro corazón y te pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor, porque reconocemos que somos dichosos y felices, Señor, al ser completamente dependientes de ti. Señor, bendícenos, acompáñanos, fortalécenos, Señor, durante esta semana y guíanos, Padre, guía nuestros pasos en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.